Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas. Estamos ya casi en el final del año litúrgico. Y el Evangelio de San Lucas, ya en el capítulo 18 y 19, nos narran acontecimientos y enseñanzas de Jesús en la última etapa de ese largo viaje que ha sido la subida a Jerusalén. Hemos comentado varias veces que San Lucas, en general los evangelistas sinópticos, también Marcos y Mateo, hablan de esa subida hacia Jerusalén. Ese caminar juntamente con los discípulos, dejando atrás Galilea, dejando el lago de Genesaret, y subiendo hacia la capital, Jerusalén, en donde, Jesús había decidido también manifestarse, pero en donde habría también, sin duda, oposición y dificultades por medio de las autoridades políticas y religiosas en el lugar. La capital, Jerusalén, Judea en general, era un ambiente bastante distinto de aquel que se daba en Galilea, en las aldeas y en los pueblos alrededor del lago. De manera que cambiamos de marco y sobre todo Jesús va enseñando a sus discípulos, dándoles una serie de recomendaciones. Sin embargo, a lo largo del camino se va encontrando también con acontecimientos que le ayudan a reflexionar y por lo tanto a enseñarles algo a los discípulos. En este domingo nos encontramos con una parábola que Jesús cuenta en el camino. Y simplemente el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18 nos da el contexto de la parábola. Es siempre interesante ver en qué momento se ha dado una enseñanza de Jesús. El contexto geográfico, humano, etcétera, ayuda a entender mejor lo que Jesús quiere decir. Y San Lucas dice allí, en el capítulo 18, en aquel tiempo, a unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a todos los demás, Jesús les contó esta parábola. Es decir, en el camino, ya sea en Jericó o en alguna aldea, o etcétera, Jesús va encontrándose también con personajes, con situaciones, y eso le da pie para dar una enseñanza. Y justamente allí, al encontrarse con unos que alardeaban, dice, de su propia rectitud y despreciaban a todos los demás. Fíjense que eso ya es muy interesante. Es una parábola que tiene una dedicatoria especial a los que alardean. Quiere decir a los que presumen, a los que se jactan de ser mejores que los demás. Y la parábola, es la conocida parábola de el fariseo y el publicano. Y es interesante, reconocer quiénes eran los fariseos y quiénes eran los publicanos. Los encontramos constantemente en contacto con Jesús y con la comunidad cristiana. Se trataba de grupos
de comunidades, pudiéramos decir, dentro del mundo judío. Los fariseos, los saduceos. Los publicanos eran un tanto distintos, ahí no era una comunidad. Los fariseos sí, eran una parte del pueblo judío, un grupo, una comunidad que pues también eran muy estrictos con el cumplimiento de la ley. A nosotros, así en el lenguaje común y corriente, la palabra fariseo nos puede sonar un poco como a hipócrita o a falso, pero en realidad, en principio, los fariseos no eran ni hipócritas ni falsos. Dentro de ellos algunos lo sabrían, pero principalmente eran personas que consideraban que el cumplimiento de la ley, hasta en sus más pequeños detalles, es lo que iba a solucionar la difícil situación religiosa y política del país. Entonces ponían un énfasis muy grande en las oraciones, en los impuestos, en las peregrinaciones, en las prescripciones del templo, etcétera, etcétera. Eran verdaderamente exigentes consigo mismo, incluso cumplían más de lo que se debía cumplir. Y eso, pues, digamos, si era una opción de ellos, pues era su opción, y si la hacían bien, pues bienvenido sea. Sin embargo, el problema estaba en que alardeaban algunos de ellos y se consideraban mejores que los demás. Y ahí es donde está el problema, y ahí es donde está la principal crítica de Jesús a estos personajes. El segundo personaje es un publicano. Los publicanos, pues, eran gente más bien de clase social económicamente menos poderosa y baja, y que eran empleados de aquellos a los cuales el imperio les encargaba el trabajo de cobrar los impuestos. El imperio romano en aquel momento cobraba impuestos, puesto que dominaba sobre aquellas tierras, y se valía de gente del propio país, no eran los mismos romanos, sino eran gente del propio país, a los que les daban también regalías o ayudas con tal de que cobraran aquellos impuestos. Y esta gente pues subcontrataba a algunos otros que eran los cobradores en el pueblo y en las esquinas y en las casas, etc. Y que por lo tanto también ellos mismos eran gente bastante corrupta, puesto que sacaban sus propias ganancias de aquellos impuestos. Los publicanos, por lo tanto, eran gente bastante mal vista en el contexto judío de aquella época. Eran vistos como los colaboracionistas con el poder romano. Eran vistos como explotadores de la gente más sencilla, y a veces pues eran realmente muy cercanos a las comunidades, conocían a la gente, eran gente del lugar, hablaban la lengua, etc. Y todo eso pues en cierto modo les facilitaba el trabajo, pero al mismo tiempo les hacía gente bastante despreciada, mal querida en aquella sociedad. Estamos pues ante dos personajes de esa sociedad de aquel momento que Jesús mira y que critica, y por lo tanto de ellos saca algún consejo, alguna recomendación para que los discípulos, que son los que van escuchándole también y van aprendiendo, pues no repitan aquellas mismas actitudes negativas, sino sean capaces de transformar su actitud, tanto ante los demás como ante Dios y ante sí mismos. Eso es lo que hoy puede ayudarnos a entender bien esta parábola. Luego nos dice, siguiendo adelante, que
Se trata de una escena en el templo. Recordémonos que ellos van subiendo hacia Jerusalén, en donde está el famoso templo de Jerusalén, muy visitado en peregrinaciones, muy querido por todo el pueblo judío y por lo tanto lugar también de culto, de concentración y de enseñanza. Y en esa escena en el templo de Jerusalén se da también una reflexión muy interesante con respecto a la oración que proviene de aquellos dos personajes. Ambos oran de pie. En primer lugar, el fariseo de pie. El otro comienza la oración de pie, pero luego se arrodilla o se mantiene a distancia. No se atrevía ni a levantar la vista, dice. Puede analizarse entonces también a partir de la parábola las actitudes que nosotros podemos tener ante la oración. Lo que analiza el Señor Jesús en esta parábola es el modo de oración que viene de lo hondo del corazón de aquellas dos personas. El fariseo, que justamente se consideraba mejor que los demás, pues es alguien que dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Y hace luego una lista de todas las cosas buenas que hace. Y esa actitud, dice al fin y al cabo de la parábola, que no fue justificado. Mientras el otro, el que no se atrevía ni a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, ese sí fue justificado. Dos actitudes en la oración que reflejan, en primer lugar, cómo nos entendemos a nosotros mismos. En segundo lugar, cómo entendemos a Dios. Y en tercer lugar, cómo entendemos o cómo nos relacionamos con los demás. Dos actitudes que pueden reflejar, pues, dos posturas ante la vida muy distintas. Veamos en primer lugar la del fariseo. ¿Quién es Dios para este fariseo? Dios es aquel que está justamente llevándole cuentas de todo lo bueno o de todo lo malo que hace para poderlo llenar de gracias y bendiciones o para castigarlo. La visión que el fariseo de la parábola tiene de Dios es el Dios que lleva cuentas. Es el Dios juez, implacable y justo también, que necesita, por lo tanto, que la persona haga una serie de méritos. Esa es la palabra clave también, que en el mundo más estricto de los fariseos se entendía. Mérito, merecer la salvación, merecer el perdón, merecer la misericordia divina. ¿Por qué? Porque hay una serie de obras, una serie de gestos que ganan a Dios en cierto modo. La manera de entender a Dios de aquel fariseo es una visión que el Señor Jesús nos quiere enseñar como incorrecta. Esa visión de Dios como el Dios al que tenemos que pagarle, como decía un salmo que pregunta, aunque no tiene la respuesta, pero sí la pregunta: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Esa mentalidad de pagar, esa mentalidad de ganar méritos, esa mentalidad, al fin y al cabo, es una mentalidad comercial. Dios sería aquel gran proveedor que precisamente provee, da
justamente en la medida en que nosotros también pagamos, nos lo ganamos, lo obtenemos por mérito. El Dios de aquel fariseo de la parábola es ese, el Dios al que hay que manejar en cierto modo. Fíjense ustedes qué tremendo es eso, porque no puede hacer de otro modo. Si Dios ha dicho y si Él quiere que se hagan buenas obras, pues el fariseo dice, tienes que pagarme, estoy haciendo estas buenas obras. Y te doy gracias porque soy así y porque no soy como los demás. De manera que la figura de Dios que el fariseo se presenta en la oración es una figura que Jesús critica. En segundo lugar, ¿cómo se entiende el fariseo a sí mismo? Un segundo paso muy interesante. El fariseo se entiende mejor que los demás. Podemos decir que autoestima no le falta para nada. Pero es una autoestima que va más allá de la medida. Está lleno de orgullo, de compararse con los otros y de autojustificarse, de mirarse a sí mismo con complacencia. Es el narcisismo, dirían los psicólogos más actuales, más fino. Aquel que se mira a sí mismo y dice, oh, qué bien estoy, qué bien me porto, mira Dios, qué perfecto soy, cumplo todo lo que tú dices, no como los demás. En esa visión de sí mismo que esa figura del fariseo manifiesta, pues hay algo también muy incorrecto, que Jesús, por supuesto, critica. Este personaje, el fariseo, es criticado por Jesús. Porque nadie es tan perfecto más que Dios, que carezca de dificultades o limitaciones. Solo Dios es santo, solo Dios es perfecto. Y el ser humano necesariamente tiene en su propia vida, en sus propias circunstancias, una cara oscura, unos pecados, unas limitaciones, muchas veces escondidas, muchas veces apartadas, no reconocidas, pero que son también parte de su realidad. El fariseo, en la concepción de sí mismo que manifiesta en la oración, tiene también una falsa imagen de sí mismo. Es solamente la imagen de sus logros y de sus obras buenas, dejando por supuesto de lado sus limitaciones, sus faltas. ¿Quién no tiene sombras en su vida? ¿Quién no tiene pecados y limitaciones en su vida? Y peor aún si no son reconocidos, peor aún si son camuflados, peor aún si son maquillados. Y ese es un poco el caso del fariseo también, que se manifiesta y se cree mejor que los demás. La oración del fariseo también nos expresa cómo se siente él ante los otros. Y ya, pues la consecuencia es muy fácil, muy sencilla. Se siente mejor. Y por lo tanto desprecia. Y por lo tanto margina. Y por lo tanto critica constantemente a los otros. La oración del fariseo está expresando entonces muy bien cómo se entiende él a sí mismo, cómo entiende él a Dios y cómo entiende él a los demás. Podemos hacer el mismo análisis de la oración del publicano. Ya hemos dicho al principio de nuestra reflexión hoy quiénes eran los publicanos. Eran despreciados por los demás, eran gente muy mal vista. Sus pecados, sus limitaciones, su corrupción saltaba a la vista. No lo podían camuflar, no lo podían esconder. Eran públicamente conocidos como gente muy traidora al pueblo de Israel, muy explotadora,
pública y claramente. Sin embargo, la oración del publicano, golpeándose el pecho, sin siquiera atreverse a levantar la vista, nos manifiesta también cómo comprende él a Dios, cómo se comprende a sí mismo y cómo comprende a los demás. En primer lugar, ¿cómo comprende a Dios? Comprende a Dios como aquel que está dándose cuenta de su maldad y su dificultad y que es posible que lo castigue. Entonces se humilla al máximo para poder obtener la misericordia del Padre, de Dios. No se atreve ni siquiera a levantar la vista, dice. Mientras el fariseo está de pie con la vista hacia arriba, el otro no se atreve. Está lleno de vergüenza, está lleno de humillación y aún le falta comprender a ese Dios que es Padre amoroso, que le acoge y que le perdona. Quizás su oración refleja más bien el miedo ante Dios, el miedo al castigo, el miedo al rechazo, el miedo a la condenación. ¿Quién es Dios para el publicano? Podemos exagerar, pero decir que es este que está a punto de castigarlo y que entonces él tiene que humillarse al máximo para evitar ese castigo. Bueno, la oración del publicano también manifiesta cómo se percibe él a sí mismo, en contraste con la manera como se percibe el fariseo, lleno de sí mismo, orgulloso, haciendo una lista de sus cualidades y sus logros. El publicano, al contrario, tiene muy presente única y exclusivamente sus pecados, sus maldades, el rechazo que recibe de los demás, la marginación o la soledad a la que él también se ve expuesto por su tarea tan despreciable en medio del pueblo de Israel. El publicano también podemos decir que tiene en la oración una imagen distorsionada de sí mismo. Mira únicamente su pecado. Este tiene solamente baja autoestima, solamente tiene desprecio de sí mismo y ha aprendido ese desprecio también de los demás. ¿Cómo considera el publicano a los demás? Pues también como una fuerza hostil contra él, un colectivo al que únicamente hay que explotar y aprovecharse para poder sobrevivir. Las actitudes, pues, del fariseo y el publicano en la oración nos manifiestan mucho. Pero vayamos a lo que debe ser el Evangelio. El Evangelio no es únicamente una denuncia de las cosas que andan mal, sino un anuncio positivo. Acordémonos que Jesús ha invitado constantemente a sus discípulos y a los apóstoles en el camino hacia Jerusalén a la oración constante. Una de las principales enseñanzas de Jesús es: oren constantemente, no dejen la oración. Pero debe ser una oración bien hecha. Una oración primero ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conoce profundamente y que sabe tanto nuestros valores y nuestras cosas positivas como nuestros pecados y nuestras limitaciones. La auténtica oración, el auténtico orante cristiano, se pone ante Dios con mucho realismo. Ha dejado de lado la visión de aquel Dios que está listo para castigarlo o listo para premiarlo. No, se pone ante Dios como el Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre justos e injustos, que ama por igual a justos y pecadores. No ama el pecado, por supuesto, pero ama al pecador. Le manifiesta su aceptación
y nunca su desprecio, su rechazo ni su afán de castigarlo. Pero tampoco ante Dios podemos situarnos como los que merecemos. Dios es el Padre que ama, pero al mismo tiempo es el Padre que gratuitamente nos da todo siempre, de la mañana hasta la noche. El orante cristiano se pone ante Dios como aquel Padre que le ama, aquel Padre que abraza particularmente al que se siente despreciado y al que se siente excluido. Como aquel que no está para premiar ni para castigar, sino que da gratuitamente. Y esta actitud ante Dios del auténtico orante cristiano ayuda a tener una correcta visión de sí mismo, un correcto aprecio de sí mismo. Todos tenemos valores, cosas positivas que hay que saberlas reconocer sin falsa humildad y sin orgullo. Y todos tenemos también limitaciones, incluso pecados y falsedades, ya sea muy bien ocultas y muy bien maquilladas, o ya sea evidentes y los demás las miran y las saben. El auténtico orante se sitúa ante sí mismo también con esa humildad y con ese realismo del que se conoce y se sabe a sí mismo tal como es. Y en tercer lugar, el orante auténtico se relaciona ante Dios como uno que ora en medio de una comunidad orante. Considera a los demás ni superiores ni inferiores. No adula a nadie ni desprecia a nadie, porque sabe que todos somos hijos e hijas ante un Padre común que ama, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que acoge a justos e injustos, que precisamente manifestando su misericordia nos muestra su gratuidad y nos ayuda a seguir adelante en el camino. Esa es la enseñanza de Jesús a sus discípulos en la subida hacia Jerusalén que hoy consideramos. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.